Todos compartimos historias comunes, pruebas, traumas y triunfos. Como vecinos regionales, a lo largo de los años hemos enfrentado muchos de los mismos obstáculos, derribado los mismos muros y conquistado los mismos desafíos. Y, de hecho, nos debemos a nosotros mismos y a los demás reconocer que estamos y siempre hemos estado juntos en esto. El reciente 19 de diciembre de 2022 del primer ministro holandés Rutte y el 1 de julio de 2023 el rey holandés Willem-Alexander disculpa holandés. Es una confesión voluntaria y admisión de los crímenes contra la humanidad del gobierno holandés a nuestros ancestros esclavizados y colonizados. Y es un mecanismo legal y diplomático internacional para la corrección y reparación de los crímenes pasados y la continua colonización holandesa de Bonaire y los pueblos del Caribe en este tiempo presente. Los antepasados bonerianos, así como todas las demás islas del Caribe, fueron forzados y esclavizados por estos colonizadores. Como con el sudor, la sangre y las lágrimas de nuestros antepasados en Bonaire, familias enteras esclavizadas, hombres, mujeres, niños y también ancestros esclavizados condenados de otras islas hermanas a trabajar en las salinas de sal como castigo y fueron trabajados hasta la muerte en estas sartenes de Bonaire. Con una duración de vida muy corta, la mayoría quedaron ciego, cultivaron, cosecharon y enviaron miles y miles de toneladas de oro blanco, a Holanda para hacer crecer su principal pilar económico pesquero, construyendo su economía y enriqueciéndose hasta convertirse en una de las naciones más ricas del mundo. Todo por el trabajo gratuito de nuestros antepasados y las vidas cortas en estas horrorosas plantaciones de sal. Después de la ley de abolición holandesa de 1863, nuestros antepasados ya no podían trabajar gratis para ellos. El gobierno holandés decidió con rencor dividir nuestra isla en 5 grandes partes, vendió las tierras de nuestros antepasados a los europeos en una subasta en 1868 y abandonó a nuestros antepasados para que se las arreglaran solos. A nuestros pueblos, en todos los niveles, se les negó sistemática y premeditadamente toda información histórica sobre nuestro pasado y la historia de la esclavitud, ya que nunca se mencionó ni se incluyó en nuestro plan de estudios escolar que hasta el día de hoy es controlado e impuesto por el Ministerio de Educación holandés. Tras la disolución de las Antillas neerlandesas en 2010, los holandeses anexaron ilegalmente Bonaire, lo que resultó en lo siguiente: apertura de fronteras para el éxodo holandés europeo que duplicó la población de Bonaire en una década, reduciendo a menos del 40% a los nativos bonerianos a minoría en su propia isla. Revertir las políticas y leyes educativas, negando a nuestros niños los derechos humanos a la educación en nuestra propia lengua materna, el papiamento, que es una de las 2 únicas lenguas oficiales nativas del Caribe que sobrevivieron a la colonización. Reemplazar, cambiar nuestra demografía, levantar todas las protecciones de mercado pequeño para abrir el mercado, abrir precios. Eliminar todas nuestras empresas locales reemplazándolas con europeos, holandeses y otros. Degradar y reemplazar a todos nuestros jefes de departamentos locales con inmigrantes holandeses que asuman todas las instituciones locales y posiciones de liderazgo. Aumentar e imponer impuestos al nivel de Holanda en Europa mientras nuestros ingresos son menos de la mitad de los ingresos en Holanda. Los impuestos sobre la tierra y la propiedad aumentaron en más del 800%. Los lugareños fueron desposeídos de sus tierras heredadas y recursos alimentarios. Creación y mantenimiento de la desigualdad social, empujando a más del 60% de la población boneriana bajo la línea de pobreza. Después de la anexión ilegal de Bonaire de 2010 de Bonaire, Holanda expandió con fuerza su zona económica exclusiva con 200 millas náuticas del mar del Caribe en el que tienen el absoluto poder, una expansión de 7 veces más lo que poseían antes de 2010 en Mar del Norte en Europa. La amenaza para el Caribe como región pacífica es real, recordando la provocación de guerra holandesa de 2018 y 2019 con respecto al embargo y sanciones a Venezuela. Con Bonaire a 50 millas de la costa de Venezuela y posee un puerto de aguas profundas y los esfuerzos continuos de los holandeses para expandir el aeropuerto internacional más allá de los requisitos comerciales a los estándares. Nosotros, el pueblo de Bonaire, estamos dispuestos a aceptar la disculpa del gobierno holandés con la demanda de reparaciones en la forma del derecho de los pueblos a la autodeterminación en los siguientes términos. 1. Volver a promulgar el derecho de nuestro pueblo de Bonaire a un proceso y trayectoria justa de autodeterminación y de descolonización mediante el restablecimiento de nuestros derechos humanos fundamentales e inalienables mediante el posicionamiento legal y político. La reinscripción de Bonaire como territorio no autónomo de las Naciones Unidas de conformidad con los artículos 1, 55, 73 y 103 de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones 742, 747, 945, 1514 y 1541 que afirman los derechos inalienables del pueblo de Bonaire a la autodeterminación y en cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales del pueblo de Bonaire. Carta de las Naciones Unidas, Declaración de Descolonización de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional sobre todas las formas de discriminación racias, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 2. Iniciar un proceso internacional y guiado por ONU para recuperar los derechos de los pueblos de Bonaire sobre sus tierras subastadas heredadas. 3. Detención inmediata de la despoblación actual en curso. El genocidio
genocidio nativo y la erradicación de la demografía del pueblo de Bouner y su cultura, idioma e identidad.